Trabajé como repartidor de pizzas durante mis últimos años de secundaria. Debido a mis estudios, siempre trabajaba los turnos de noche los viernes y sábados. Era un trabajo bastante relajado y en su mayoría solo conducía o estaba en la tienda tomando pedidos por teléfono. Un par de mis amigos también trabajaban allí, así que siempre tenía con quien hablar. Era viernes por la noche y acababa de regresar de mi último descanso. El lugar cerraba a la 1 a.m., por lo que generalmente parábamos de aceptar pedidos alrededor de las 12, ya que todavía teníamos que limpiar y realizar el inventario, todo antes de irnos. Eran las 11:30, pero pensé en adelantarme con la limpieza solo para pasar el tiempo. Mis otros 2 amigos y yo éramos los únicos que trabajábamos esa noche. Uno estaba terminando una entrega y el otro acababa de tomar un descanso después de que yo regresé. Unos minutos después de empezar a limpiar, el teléfono comenzó a sonar, así que lo tomé y pregunté cómo podía ayudarles. Había un hombre mayor en la línea y preguntó si todavía estábamos abiertos para entregas. Le dije que sí, pero que no estábamos aceptando pedidos grandes. Dijo que eso estaba bien y pidió una pizza regular, dándome la dirección para entregarla. Unos 15 minutos después, la pizza estaba lista y la empaqué y me subí a mi coche. La dirección estaba a poco más de 10 minutos y probablemente estaba a mitad de camino cuando me detuve detrás de otro coche, parado en una señal de stop en una carretera vacía. Esperé unos segundos mirando a mi alrededor para ver por qué se había detenido tanto tiempo. Luego toqué suavemente el claxon suponiendo que se había quedado dormido o algo así. El coche aún no se movía, así que empecé a rodearlo, pero por supuesto, justo cuando lo hice, pisó el acelerador y avanzó rápidamente por la carretera. Estaba un poco enojado, pero supuse que era solo un tipo que estaba queriendo molestar por diversión, así que seguí por la carretera. Pero un par de minutos después, pasé ese mismo coche estacionado al costado de la carretera con las luces apagadas. Tuve una sensación realmente incómoda al pasarlo, como que algo no se sentía bien. Revisé mis espejos durante el resto del camino a la casa para asegurarme de que no intentara seguirme. Finalmente, giré por el largo camino de entrada de la dirección que atravesaba un bosque de árboles. Me detuve frente a la casa y puse el coche en park. Luego bajé y caminé hasta la entrada y toqué a la puerta. Esperé un minuto o 2 y luego una anciana respondió y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba entregando una pizza aquí y le recité la dirección que me habían dado. Dijo que nadie aquí había pedido una pizza y pude notar que se sintió mal por mí. Solo le agradecí y volví a mi coche. Esto no era para nada raro, ya que algunas personas lo hacían como una broma o simplemente daban la dirección equivocada por accidente. Supuse que saldría del camino de entrada de la señora y luego llamaría a un compañero para que se comunicara con el cliente y confirmaran la dirección. Así que comencé a salir del camino de entrada, pero mientras avanzaba, unos faros brillantes me encandilaron. Era tan brillante que sabía que tenía que ser un coche viniendo hacia mí, así que rápidamente pisé los frenos. Esperé a que el coche apagara las luces o diera la vuelta, pero después de esperar un poco, supuse que no iban a moverse. No estaba seguro de qué hacer exactamente, ya que apenas podía ver y sabía que el camino de entrada era estrecho, por lo que no había forma de que pudiera rodearlo. Decidí simplemente esperar y ver qué hacía primero, ya que realmente no tenía otras opciones. Pasó un minuto entero
desde que me detuve antes de que apagara completamente sus luces. Esperé a que mis ojos se readaptaran a la oscuridad. Luego miré hacia adelante para ver dónde estaba su coche, pero no pude verlo. Puse el coche en marcha y comencé a avanzar lentamente, siendo cauteloso en caso de que el otro coche comenzara a bajar por el camino de entrada nuevamente. Unos segundos después, vi el coche con todas sus luces apagadas, estacionado en medio del camino. Lo reconocí como el mismo que estaba estacionado en la señal de stop. Supongo que me había seguido sin que yo me diera cuenta. No podía ver a través de las ventanas en la oscuridad, así que mientras estaba allí sentado, comencé a ponerme bastante ansioso y preocupado de que pudiera haber varias personas allí con malas intenciones. Luego, la puerta del conductor se abrió y un hombre salió y comenzó a acercarse a mí. A mitad de camino hasta mi coche, se detuvo y comenzó a hacerme señas como si quisiera que me acercara a él. En este punto, estaría mintiendo si dijera que no estaba empezando a asustarme mucho. Hice todo lo posible por fingir estar tranquilo y rodé el coche junto a él. Cuando me acerqué, no me dijo nada, ni siquiera me miró mientras comenzaba a caminar alrededor de mi coche, y finalmente se detuvo justo detrás de mí, junto al maletero de mi coche. Miré mi espejo retrovisor, tratando de averiguar qué estaba haciendo y por qué simplemente estaba allí parado. Pasaron unos momentos mientras observaba a este hombre cuando de repente me di cuenta y giré la cabeza hacia el frente. Las otras 3 puertas del coche se abrieron y 3 hombres más comenzaron a correr hacia mi coche. Mi adrenalina comenzó a bombear y pisé el acelerador a fondo, casi golpeando a uno de los hombres mientras giraba mi coche fuera del camino de entrada. Esquivé su coche, casi golpeando varios árboles antes de volver al camino y para finalmente salir a la carretera principal. No había nadie más en la carretera en ese momento, así que pude ver claramente en mi espejo cuando el coche salió a la carretera y comenzó a acercarse a mí. Supuse que no iban a parar a menos que pudiera llegar a algún lugar que no estuviera tan aislado, pero después de 30 segundos, los hombres tomaron un camino lateral. Llegué de vuelta al trabajo e inmediatamente le conté a mis amigos lo que había pasado. Ambos me convencieron de llamar a la policía para al menos denunciarlo, aunque no pude dar mucha información útil. Un policía descendió y le dio una declaración oficial sobre el incidente y luego se fueron justo antes de que cerráramos. Me sorprendió recibir una llamada al día siguiente diciendo que 3 de los hombres habían sido arrestados después de intentar robar otro coche esa misma noche en el mismo camino de entrada en el que yo estaba. Los hombres fueron atrapados cuando la señora llamó a la policía después de que otras 2 personas intentaran entregarle comida que ella no había pedido. Supongo que estaban usando ese camino de entrada para atraer a los repartidores y robarles en el camino de salida, ya que era un camino de entrada estrecho y aislado, rodeado de bosques. Desafortunadamente, el 4.º hombre pudo correr a través de los árboles y escapar, y nunca recibí ninguna actualización sobre él en los días siguientes, así que no estoy seguro de si alguna vez fue encontrado. La anciana dijo, sin embargo, que no estaba al tanto y que nunca los había visto en el camino de entrada antes de esa noche. Es bastante loco que esto me haya pasado a mí, pero también estoy orgulloso de mí mismo por cómo reaccioné rápidamente y pude salir ileso. Definitivamente hizo mi trabajo más estresante, aunque poco después pude cambiar mis turnos para trabajar solo durante el día los fines de semana.
Realmente espero que ese último tipo haya sido atrapado, porque quién sabe cuántas más personas podrían estar en esas situaciones aterradoras debido a su escape. Durante mis primeros años de universidad, trabajé como repartidor de comida, principalmente para DoorDash o Uber Eats. No me gustaba hacer conversación con desconocidos y no quería a personas aleatorias en mi coche, así que prefería entregar comida en lugar de ser un conductor de Uber convencional. Hice esto durante más de un año, sin prácticamente ningún problema, a excepción del ocasional cliente molesto, porque el restaurante había cometido un error en su pedido. Bueno, era miércoles por la noche y no tenía clases por la mañana, así que decidí ganar unos cuantos dólares extra y hacer algunas entregas. Realicé 4 o 5 pedidos rápidos y terminé a unos 20 minutos de mi residencia universitaria. Eran alrededor de la 1 de la madrugada y pensé que probablemente debería terminar allí y volver. La forma en que funcionan las aplicaciones de entrega es básicamente que conduces y esperas a que aparezca un pedido aleatorio. Luego te dan una estimación de cuánto ganarás y qué tan lejos está, y luego aceptas o rechazas el pedido. En mi camino de regreso, dejé la aplicación funcionando por si acaso había una entrega realmente rápida cerca. Recibí algunas solicitudes, pero estaban un poco lejos y no me parecieron rentables. Pero luego apareció otra, justo cuando estaba llegando a mi residencia universitaria. Estaba a unas 12 millas de distancia, pero la paga era realmente grande. Nunca había visto a nadie ofrecer tanto dinero antes. Lo pensé un poco ya que era bastante lejos, pero era demasiado dinero para dejarlo pasar. Acepté la oferta y seguí las indicaciones para llegar al restaurante. Unos minutos después, llegué y revisé su pedido para asegurarme de que recogía las cosas correctas. Al entrar por las puertas, noté que el cliente solo había pedido 2 artículos y el total era poco más de $6. Esto era realmente inusual, ya que normalmente los pedidos con alta remuneración son debido a grandes entregas de comida cara. Esto significaba que simplemente me estaban dando una propina muy grande. Recogí la comida y volví al coche. Durante el viaje realmente solo estaba tratando de entender por qué darían una propina tan grande por un pedido tan pequeño. Era un poco extraño, pero honestamente llegué a la conclusión de que era solo un error o que estaban tratando de ser amables, aunque 12 millas no era demasiado lejos de mi campus. En realidad, nunca había estado en esta área. Era realmente agradable, con la mayoría de las comunidades de vecindarios cerrados y casas enormes. Miré las casas mientras pasaba y me di cuenta de que la propina tenía mucho más sentido ahora. La calle era larga y estaba a solo un par de minutos de la casa cuando el cliente me envió un mensaje de texto a través de la aplicación. Me dijo que me asegurara de entregar la comida a la dirección correcta. Cuando llegué, pensé que tal vez el mapa mostraba la casa de su vecino o algo así, así que cuando llegué, le envié un mensaje de texto con una descripción de la casa y le pregunté si esa era la correcta. Respondió que no, y esperé un poco, esperando que describiera su casa, pero nunca lo hizo. Le envié otro mensaje de texto describiendo la casa de su vecino, a lo que respondió que no de nuevo. Empecé a molestarme bastante con este tipo e intenté llamarlo, pero se negó a responder. Sonó unas cuantas veces y luego rechazó la llamada. Miré la dirección de nuevo y luego la copié y pegué en Google para intentar buscarla allí. De hecho,
Noté que el número de la dirección no era un número regular. Tenía un subconjunto de números que nunca había visto antes y ni siquiera estaba seguro de lo que significaba. Así que busqué la dirección en Google y miré los resultados. Al acercar el mapa, vi que la dirección apuntaba a un punto justo entre las dos casas. Al acercar aún más, parecía que había un garaje realmente pequeño, o tal vez incluso un cobertizo. Apenas era visible. Levanté la vista de mi teléfono y moví mis ojos hacia el espacio entre las dos casas. Y, efectivamente, había una pequeña estructura similar a un garaje. Estaba a solo unos metros de la casa principal a la que me llevó mi aplicación de entregas. Honestamente, no estaba seguro de qué esperar o por qué alguien viviría allí, pero ya había llegado tan lejos que no iba a irme ahora. Así que salí y comencé a acercarme. Mientras subía por el camino de entrada, pude ver claramente lo que era el lugar. Era prácticamente solo un gran garaje de almacenamiento, probablemente destinado a guardar un coche viejo o algo así. No vi ninguna puerta normal, así que dejé la bolsa junto a la puerta del garaje. Mientras sacaba mi teléfono para tomar una foto para la aplicación, un hombre apareció por el lado derecho del garaje. Lo miré y él simplemente se quedó quieto, mirándome. El tipo realmente me estaba asustando, así que dije: «Está justo aquí para usted, señor», señalando la bolsa y comenzando a alejarme lentamente. Luego, él respondió diciéndome que este no era el lugar donde quería que lo dejara. Me di la vuelta y noté que todavía estaba parado en el mismo lugar. «Lo siento, ¿dónde querías que lo pusiera?», dije, comenzando a sentirme realmente incómodo con la situación. Él señaló detrás del garaje y dijo que la puerta estaba allí. En ese momento, no había forma de que fuera a seguir a ese tipo a donde quiera que estuviera tratando de llevarme. Solo me quedé allí por un momento. Luego dije «lo siento» y rápidamente volví a mi coche. Miré una vez más antes de irme y el hombre estaba caminando detrás del garaje, pero dejó la bolsa de comida. Salí de allí y volví a mi auto, temblando todo el camino de regreso. Algo sobre todo eso me pareció muy extraño, y el hecho de que estuviera en un vecindario realmente bonito me confundió aún más. Cuanto más lo pensaba, me daba cuenta de lo extraño que era que necesitara especificar que no entregara a la casa principal y que se negara a tomar la comida, a menos que lo siguiera detrás del garaje. Nunca antes en mi vida había tenido que llamar a la policía y terminé no llamándolos esta vez tampoco, ya que realmente no estaba seguro de si tal vez solo era un tipo raro pero inofensivo. Esto me mantuvo asustado durante unos días, pero eventualmente lo superé y continué haciendo entregas en mi tiempo libre. No pasó nada más, aunque un par de semanas después apareció otro gran pedido en mi aplicación y el área de entrega era la misma. Obviamente rechacé el pedido, pero no pude evitar pensar en quién lo aceptó y qué le sucedió durante su entrega. Era el comienzo del otoño y trabajaba como cajero en una pequeña tienda cerca de mi apartamento. Mi turno habitual terminaba a las 9 de la noche y luego solía hacer entregas de comida durante un par de horas antes de regresar a casa. De hecho, disfrutaba haciendo entregas por la noche, ya que no había casi tránsito y la mayoría de los otros repartidores trabajaban durante el día. Y pues de día no había tantos pedidos, así que en realidad conseguía más pedidos para hacer por la noche. Bien,
Acababa de salir del trabajo y configuré mi aplicación para prepararme para hacer algunas entregas. El primer pedido que llegó fue rápido y solo tardó unos 15 minutos. Luego esperé unos minutos antes de que llegara el siguiente pedido. Tenía una buena paga y la dirección de entrega estaba a unos 20 minutos de donde me encontraba. Me dirigí al restaurante de comida rápida para recoger su comida y luego comencé a conducir a la casa. La ciudad en la que vivo no es muy grande y tiene muchos terrenos vacíos. Hay un centro principal de la ciudad donde se encuentra mi apartamento y la mayoría de los restaurantes. Luego, a unos 10 minutos de distancia, hay muchas tierras de cultivo y las casas están mucho más dispersas. Casi todas las entregas que hago están dentro del área de la ciudad, pero de vez en cuando recibo una entrega más lejos, en el área de la granja. Supuse que iba a ser una granja ya que estaba a 22 minutos de distancia. Sin embargo, la aplicación decía que la dirección estaba ubicada en una pequeña área residencial, justo al lado de una pequeña autopista. No me gustaba entregar en granjas aisladas por la noche, ya que me daba un poco de miedo, así que estaba contento de entregar en una casa de vecindario. Una vez que salí de la autopista, giré a la izquierda y comencé a hacer mi camino hacia el vecindario, pero casi de inmediato recibí una llamada de un número desconocido. La rechacé, ya que no suelo contestar números desconocidos, pero solo unos segundos después volvió a llamar. Suponiendo que probablemente era el cliente, lo acepté. ¿Hola?, pregunté. Pasaron unos segundos sin respuesta, así que simplemente colgué. Pero luego, solo unos momentos después, el mismo número me llamó. Respondí y casi de inmediato, un hombre habló y me dijo que tomé el camino equivocado. Le pregunté qué quería decir, ya que tenía el mapa abierto y me indicaba que iba en la dirección correcta. Pero él dijo que su dirección se confunde en la aplicación de entrega y que siempre tiene que llamar y avisar. Le dije que estaba bien y le pregunté cómo llegar allí. Me dijo que cuando saliera de la autopista necesitaba tomar un desvío a la derecha desde esa carretera y luego tomara el tercer camino a la izquierda. Mencionó que era un camino de grava que conducía a su granja al final. Le dije que estaría allí en unos minutos y di la vuelta al coche. He tenido varios clientes que me han llamado antes para decirme que la dirección estaba un poco desviada o para darme indicaciones en carreteras sin nombre, ya que era bastante común por aquí. La verdad es que no le di mucha importancia. Pasé la autopista de la que me había desviado y seguí hasta encontrar la tercera salida a la izquierda, donde giré hacia un camino de grava. Este camino se adentraba en un pequeño bosque de árboles y estaba realmente oscuro. Nunca me han gustado estos lugares por la noche, así que estaba un poco nervioso, conduciendo por este aislado camino de grava. Una vez que empecé a ponerme nervioso, comencé a pensar en lo extraño que era que el mapa me hubiera llevado tan lejos en la dirección opuesta a la casa que el hombre afirmaba ser su dirección real. Intenté enterrar esos pensamientos, asegurándome de que solo estaba pensando demasiado, porque estaba nervioso. Sin embargo, pasaron un par de minutos y aún no había ninguna casa a la vista. En este punto, ni siquiera estaba seguro de si había tomado el camino correcto, pero los árboles estaban demasiado cerca de los lados, así que no tenía mucho espacio para dar la vuelta. Pensé que continuaría hasta el final. Luego llamaría para preguntar si estaba en el lugar correcto y daría la vuelta allí si no lo estaba. Pasó otro minuto o dos antes de que finalmente llegara al final.
donde se fusionaba en un pequeño círculo de entrada junto a una casa. Conduje hasta el camino que llevaba a la puerta principal y aparqué el coche junto a un cartel de "Se vende" que estaba puesto en el frente de la casa. Al ver eso, no estaba seguro de si estaba en la casa correcta, pero miré hacia la puerta principal y estaba abierta, y pude ver a alguien más atrás saludándome. Pensando que estaba bien, agarré la bolsa y comencé a dirigirme hacia la puerta. Cuando subí las escaleras, vi al hombre de nuevo en el pasillo que llevaba a la cocina. Me pidió educadamente que pusiera la comida en la encimera de la cocina y luego se alejó rápidamente como si tuviera prisa. Y luego escuché cómo encendía el grifo de la cocina. Con cierta vacilación, di un paso dentro de la casa y miré a mi alrededor. Estaba decorada con muebles y accesorios antiguos, pero casi parecía que no se había usado en absoluto. Rápidamente me dirigí por el pasillo y entré en la cocina. Pero tan pronto como llegué allí, noté que el grifo seguía corriendo, pero el hombre no estaba a la vista. Esto me hizo sentir escalofríos en el cuerpo. Rápidamente dejé la bolsa en el mostrador y salí de allí lo más rápido que pude. Escuché al hombre gritar algo desde la puerta principal mientras volvía a mi coche, pero no pude entender lo que decía. Puse el coche en marcha y salí por donde había venido. No dejé de conducir hasta que llegué al estacionamiento de mi apartamento, saqué mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de ese mismo número. Bloqueé el número y luego abrí la aplicación de entregas para poder terminar mis entregas de la noche. Pero fue entonces cuando noté que tenía mensajes del cliente a través de la aplicación diciéndome que había girado en la dirección equivocada y que estaba en la casa equivocada. Entré en shock por un momento al darme cuenta de que el hombre que me había llamado no era mi cliente real y la casa en la que estaba era simplemente la casa de un extraño. Llamé a la policía inmediatamente y les informé de todo. Un oficial vino a mi apartamento para repasar más detalles poco después. No tenía idea de cómo este hombre podría haber sabido que estaba haciendo una entrega y había podido ver mi ubicación. El oficial dijo que probablemente mi teléfono había sido hackeado y que el hombre probablemente estaba monitoreando todo lo que estaba haciendo. Escuchar esto me hizo sentir realmente incómodo. Como si todo eso no fuera suficientemente malo, al día siguiente me informaron que la casa en la que entré estaba vacía, ya que estaba en venta por los propietarios que se habían mudado hace meses. El hombre aparentemente había entrado a través de una ventana desbloqueada en una de las habitaciones. Hasta ahora, todavía no han encontrado nada significativo que pueda llevar a encontrar al hombre, lo que me hace sentir realmente inseguro. No sé con seguridad qué estaba tratando de hacer el hombre, pero creo que es una suposición bastante buena que probablemente estaba planeando secuestrarme o tal vez algo peor. Intento no pensar demasiado en ello, pero no puedo evitar repasar todas las cosas horribles que podrían haber ocurrido esa noche.